Cordial saludos, compañeros y tutor. Mi nombre es Gustavo Adolfo Toledo Barandica, del grupo 21 del curso de procesamiento digital de señales. En este caso, me toca explicar este sistema de procesamiento de audio, bueno, de señales, donde tenemos pues seis procesadores. Se le colocó tres tipos de señales, una tipo onda seno, otra pulso, de un impulso discreto, y tenemos el audio de la guitarra. Bueno, vamos a comenzar con el de reverberación. Para ello, pues se le colocó los sliders en cero a todos al principio y se le dejó pues la señal de entrada natural en uno. Acá el de reverberación, la ganancia está en 0.3 con su respectivo delay, y pues la salida del audio está conectada directamente al de la reverberación, pues esto con la finalidad de no tener inconvenientes con el tema del audio, o que un audio se mezcle como podría ser el de panorama. Entonces, vamos a acá mirar la gráfica. Este es el de TinyScope. Tenemos, como podemos ver, esta es la señal de entrada. Tenemos nuestro impulso acá que llega hasta 1 y no tenemos más. Entonces, lo que hace nuestra reverberación es coger y sacar del 1, sacar el 0.3 de la señal, de la señal que se le ingresó. Entonces ingresa la primera, sale en 0.3, después coge esta misma y la vuelve a sacar con una ganancia de 0.3, y así en forma infinita. Acá podemos ver que generan otros impulsos de menor valor hasta que llega aproximadamente 0, y ahí se va la señal. Por el lado de nuestro analizador de espectros, como podemos ver, pues no tenemos nada, eh, ya que fue un impulso que lo que se le dio. Vamos a ver qué sucede con una señal en frecuencia de cero. Esto se hace pues con la señal de impulso, con la finalidad de poder verla mejor, ya que pues en el Timescope la señal seno no se puede apreciar el efecto. Eh, Acá en la reverberación, el tema de, de la onda seno, como podemos ver, pues se modifica un poco el tema de la potencia eh, en frecuencia. Vemos cómo varía un poco, pero no podemos ver así una diferencia notoria. Lo único que vemos es que hay una diferencia en potencia respecto a la señal de entrada, que es la azul, y la señal de salida, que es la amarilla. Entonces pasamos a la siguiente. Vamos a colocar esto en cero, perdón, vamos a colocar reverberación en cero, con la finalidad de que no haya una reverberación en la salida de panorama. Vamos a conectar el Timescope y el analizador de espectros en la salida de panorama y con el audio. Vamos a correr. Y se nos comienza a generar la señal. Y lo que podemos ver es, tenemos una señal de entrada, la amarilla, y como podemos ver acá en la salida, lo que tenemos son dos señales, una que complementa a la otra y generando como una especie de flanger.
donde pues se baja un poco el volumen y se vuelve a subir. Acá se compensa un poco, pero acá hay una caída de volumen. Y esto pues auditivamente lo que tenemos es, si se colocan unas diademas, es el efecto, bueno, como es estéreo, como si el sonido estuviera en nuestro entorno girando alrededor nuestro. Bueno, pasamos al siguiente punto. Bueno, vamos a ver acá el analizador de espectros. Bueno, como podemos ver, pues tenemos nuestra señal de entrada, que es la de manual switch, que es la roja. Tenemos pues nuestras dos salidas, las dos señales que se generan en nuestra salida, que es la azul y el amarilla. Como podemos ver, pues hay una diferencia en potencia, pero en frecuencia es muy similar. Listo, entonces ahora procedemos a colocar nuestro analizador de espectro y nuestra timescope en la salida de los siguientes filtros. Tenemos acá el delay, vamos a comenzar con el delay, vamos a colocar acá la ganancia en 1. Como el delay es similar a la reverberación, su funcionamiento lo que vamos a utilizar es un impulso discreto para poderlo analizar. Entonces pues vamos a ver acá la estructura. Entonces lo que vemos es, primero entra una señal con ganancia en 1. Esta señal se retrasa cierto tiempo, en este caso va a ser aproximadamente un segundo, con una ganancia de 0.5 que ingresa, y esta va a haber un retraso a esta la anterior con una ganancia de 0.3, lo que nos va a hacer pues un filtro FIR de impulso finito en el tiempo. em, Respuesta de impulso infinito, y vamos a ver acá simplemente tres impulsos. Entonces vemos el inicial que va hasta 1, acá vemos que va hasta 1 otra vez, después con una ganancia de 0.5 y después con una ganancia de 0.3. Y no se generan más ya que es de forma finita. En el Time Scoot no vemos nada por lo que es un impulso. Vamos acá a pasarlo a una señal seno. Y vemos que en realidad no hay un cambio, digamos, apreciable en el dominio de la frecuencia, sino más bien una pérdida de potencia, eh, perdón, una ganancia de potencia en la señal de salida a comparación de la señal de la entrada. Pasamos al trémolo, ponemos esto en cero, esto en 1. Vemos que tenemos acá una señal seno que tiene los siguientes parámetros en frecuencia con su respectivo sample time y las frecuencias de muestreo, que se está multiplicando la entrada y pues se suma a la entrada como tal, pero sin limpia. Vamos a compilar. Así se puede apreciar en el timescope con la señal seno. Y lo que vamos a ver es una variación en amplitud de la señal original. Acá tenemos pues nuestra señal original, que es una señal seno, y esta comienza a variar la señal principal, entonces comienza a modular su amplitud.
Y acá por el lado del analizador de espectros vemos como esta frecuencia de entrada pues varía un poco, pero en realidad la respuesta de salida varía mucho más en, en potencia. Pasamos al flanger, ponemos esto en cero, esto en un flanger es similar. Tenemos acá un delay, tenemos un divisor, tenemos el cero, tenemos esto de suma a esto, y a la final pues es similar al flanger donde se suma la señal normal, natural, con esta parte de procesamiento. Entonces vamos a ver que es similar al flanger, similar, ya que nos genera una cierta modulación en amplitud, pero no es mucha, por pequeños tramos, a la señal original. Pasamos a la distorsión, donde vamos a simplemente a tener un saturador y vamos a ver que nuestra señal en amplitud se cae considerablemente. Y podemos ver de que, bueno, acá tenemos una señal seno y cómo se nos vuelve prácticamente que cuadrada, por no decir que totalmente cuadrada, en un rango de menos 0.05 y 0.05, que fue lo que se le configuró al saturador. Pasamos acá al analizador de espectros y vemos pues la señal de entrada, que es la azul, la original, y vemos cómo se nos generan unos lóbulos laterales en frecuencia, en el dominio de la frecuencia, que comienza a decaer pues su potencia y vemos que se generan como una señal en frecuencia, podrían ser unos armónicos. Bueno, no siendo más, muchas gracias y hasta luego.